Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y esperando este nuevo video sobre matemática. Ajá, nuestro amigo ya está ansioso por conocer cuál es la idea que tenemos nueva para esta semana. Vamos a ver entonces la sustracción con canje. Tenemos que recordar entonces que la sustracción significa sustraer o quitar. Y si hablamos de canje, estamos hablando de pedir. En esto consiste entonces lo que vamos a ver ahora, que es sustraer con canje. ¿Ya? Yo tengo acá un ejercicio que está representado. Tengo estos cuadritos acá que van a representar a las unidades. Y tengo estos otros pequeños cuadritos que están acá que van a representar a nuestras decenas. ¿Sí? Estos son rojitos porque la decena es roja y estos son celestitos porque la unidad es azulita. Entonces, ahí está representado unidades y decenas. El 34 con 3 decenas y 4 unidades y el número 17 con una decena y 7 unidades. Aquí nos está indicando este signo que tenemos que quitar. Que vamos a quitar los números de abajo a los de arriba. Pero fíjense en un detalle. El número 7 es mayor que el número 4. ¿Cómo yo voy a quitar 7 elementos a este si solamente tiene 4 para poder entregarme? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí entonces? Este número 4 que está aquí necesita canje, es decir, necesita pedir ayuda al número 3. ¿Y qué va a hacer? Le va a pedir una de sus decenas. La vamos a colocar acá entonces y la vamos a representar con un número 1. Ahí si se fijan entonces quedó en 14, pero hay un detalle importante. Este 3, si ustedes ven, ya no es un 3 porque entregó una de sus decenas, por lo tanto, ya no va a ser un 3, ahora solamente va a ser un 2. ¿Ya? ¿Cómo entonces nos queda claro esto? De esta manera. Una decena, que es la que tenemos en rojito, va a equivaler entonces a 10 unidades, que son las que estamos ordenando aquí abajo dentro de este conjunto. Este cuadrito vendría siendo este de acá y le entregó 10 unidades más para poder hacer la resta. Por eso ahora es 14. ¿Ya? Si se fijan bien entonces, vamos a quitar 7 a 14. Si ya tenemos entonces la cantidad aquí exacta, vamos a hacer la sustracción. Si a 14 le quitamos 7, nos va a quedar entonces solamente 7. ¿Por qué? Porque si yo saco todo lo que está aquí y reemplazo, aquí tengo 14 unidades completas y voy a pedir que me saquen solo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y van a quedar las 7 restantes. ¿Por qué? Porque es lo que yo había pedido. Y aquí, si se fijan, solamente me están quedando 2. Por lo tanto, a ese 2 le tengo que quitar solo una. Si yo le quito una, que es lo que me está pidiendo el número de abajo, ¿con cuántas me quedo? Con una. El número entonces va a ser 17. ¿Sí? Ahí estamos realizando entonces una sustracción con canje, que es cuando estamos pidiendo al número de al lado que nos dé una de sus decenas. Vamos a sacar esto entonces para poder avanzar. Esto es importante. El canje en la sustracción se usa para pedir prestado. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Vamos a hacer entonces otro ejercicio más para poder entenderlo bien. Acá tenemos el primer caso, que es pedir a la decena. ¿Qué significa? Que el número que está solicitando acá en la unidad es mayor que el de arriba. Esto tiene nombre. La primera cifra se llama minuendo
y la segunda cifra se llama sustraendo. Entonces, el número que está en la unidad del sustraendo es mayor que la unidad del minuendo. Por lo tanto, este necesita pedir prestado. ¿A quién le va a pedir? Como dice acá, a la decena. La decena es quien nos tiene que prestar. La decena entonces, que son 4, nos va a prestar una de sus decenas y nuestro número ahora va a ser un 12. Y este 4 ya no va a ser un 4 porque nos prestó. Por lo tanto, este 4 va a quedar convertido en un 3. ¿Sí? Ahora entonces recién podemos resolver. Si a 12 yo le voy a quitar 8, me va a quedar 4. Si a 3, este que está acá, le quito 2, me va a quedar 1. Y este 3 queda igual, no se afectó en nada. Por lo tanto, la centena queda igual. A 3 le quito 1, me queda en 2. Ese va a ser nuestro resultado, 214. Y hicimos nuestra sustracción pidiendo a la decena, es decir, la unidad pidió a la decena. Ese es el primer caso que se puede dar, ¿ya? Luego, si nosotros vamos a avanzar un poquito más, vamos a hacer un segundo caso. Miren acá, en un segundo caso, vamos a pedir a la centena. Es decir, si se fijan acá nuestro minuendo, 536, y nuestro sustraendo, 172, hay un detalle importante. La unidad no necesita pedir porque este número es mayor que este. Por lo tanto, vamos a quitar. A 6 le vamos a quitar 2 y nuestro resultado va a ser 4. A 3 le vamos a quitar 7 y aquí es donde tenemos que pedir, hacer el canje. La decena le tiene que pedir a la centena. Siempre le va a pedir 1, por lo tanto ese 1 va a quedar acá, ¿ya? Y este ya no va a ser un 5 porque prestó uno de sus elementos. Por lo tanto, este 5 ahora va a ser un 4, ¿ya? Ahí tenemos entonces, ustedes dirán 7 y 13. Recordemos que ya estamos en la fila de las decenas. Por lo tanto, si nosotros descomponemos esto, esto va a ser 130 porque pidió una centena y ya tenía 30 decenas. Y el de abajo recordemos que es un 70 porque está ubicado en la fila de las decenas. Por lo tanto, a estos 13 le vamos a quitar los 7 que están acá y el resultado va a ser 6. Y a 4 le vamos a quitar 1 y nuestro resultado va a ser 3. Este es el resultado final, 364. Recuerden que si descomponemos tenemos que respetar la posición de cada uno de los números. Este es el segundo caso. El primero que vimos pedía de la unidad a la decena y esta vez pide de la decena a la centena. Pero también podemos tener un tercer caso, que sería un caso distinto. Miren acá. Este está un poquito más complicado, ¿verdad? Porque no es como los casos anteriores que vimos, sino que este caso está un poquitito más difícil. Ahora sí que tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? El tercer caso dice pedir en caso de 0. ¿Cómo en caso de 0? Si se fijan acá, la decena tiene un 0 y nuestro número de arriba, es decir, nuestro minuendo, en la unidad es menor que el sustraendo. ¿Cómo él le va a pedir al de acá si el de acá no tiene nada para darle? Pregunta entonces, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a resolverlo de inmediato. El 3 entonces, como dijimos, no alcanza para quitarle 5, por lo tanto este 3 le va a pedir a la decena y la decena, ven, no tiene nada para dar, por lo tanto esta decena necesita ayuda de la centena. ¿Ven? Esta centena entonces va a cambiar y va a prestar uno de sus elementos, es decir, va a quedar en 3. Y esta decena
se va a transformar en 10. ¿Se fijan? Pero como tiene que prestar todavía, este 10 tampoco va a permanecer así. ¿Ven? Entonces, este 10 va a quedar en 9. Excelente así. Y este va a quedar en 13. Muy bien. Entonces, ahora recién, después de todos estos números, comenzamos a resolver. A 13 le vamos a quitar 5 y nos va a dar como resultado el número 8. ¿Verdad? A 9 le vamos a quitar 4 y nos va a dar como resultado 5. Y a 3, que está aquí, le vamos a quitar 1 y nos va a dar como resultado 2. Ese sería el resultado de hacer esta sustracción. Si se fijan, yo rayé aquí para que vean que estos números ya no estaban y el 0, que no tenía nada para dar, en algún momento tuvo que pedir ayuda de aquí para allá y de acá para allá para poder entregar la ayuda que le estaban pidiendo a él, ¿verdad? Este entonces es el tercer caso de pedir en 0. Vamos a ver un último detalle que es muy importante porque sé que les puede complicar si no lo trabajamos. Es completar el número faltante o incógnito. ¿Qué significa incógnito? Que no sabemos cuál es, ¿verdad? Es una duda. Recuerden entonces que cuando tenemos duda, tenemos que comenzar a pensar. Ahí comenzamos entonces a ver qué es lo que puedo hacer y cómo lo hago. Veamos entonces nuestro primer caso de número incógnito. Aquí tenemos entonces nuestro primer caso de número incógnito y es este. Si se fijan acá, no hay ningún número que esté ubicado en la decena, en el minuendo, es decir, en la parte de arriba. Está en la unidad el 3 y el 6, en la decena el incógnito y el 3 y en la centena el 9 y el 1. Tenemos un resultado que es el 4. Entonces vamos a comenzar a resolver. A 3 le quitamos 6, pero acá hay un detalle importante. Este 3 no tiene la cantidad de elementos para quitar 6, por lo tanto, tiene que pedir a la decena. ¿Cómo vamos a saber cuál es la decena? Si yo sumo estos dos números, 3 más 4 me va a dar 7, ¿verdad? Pero hay un detalle. Si yo coloco el 7 y lo entrego acá, me va a estar faltando para restar a mí. ¿Qué debo hacer? Recordar que este número que va a estar acá no es el número que vamos a utilizar. Entonces, el resultado de 4 sería cuando la decena ya entregó uno de sus elementos a la unidad. Por lo tanto, si yo sumo 3 más 4, 7, tengo que sumar uno más que es el que le va a prestar a la unidad. Por lo tanto, mi número incógnito sería el 8. Pero recordemos entonces que estamos sumando el número que prestó, por lo tanto este 8 va a quedar tarjado y ahí sí recién va a quedar el número 7. ¿Ya? Ahora entonces a 13 le quitamos 6, nos queda el 7. A 7 le quitamos 3, nos queda 4. Y a 9 le quitamos 1 y nos queda el 8. Ese entonces es el resultado correcto. 847. ¿Sí? Ese sería entonces el resultado correcto de nuestro primer caso. Y luego tenemos entonces un segundo caso, que es este que está aquí, ¿ya? Pero miren, aquí hay dos incógnitos, pero nos están dando estas ayuditas, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo resolvemos con estas ayuditas. Dice entonces en la unidad que falta un número para yo saber qué es lo que tengo que resolver ahí. ¿Cómo yo saber qué número tengo arriba? Nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Sumamos ambos números, ¿ya? Si yo sumo 6 más 8,
me va a dar 14. 6 más 8 me va a dar 14. Y en el 14, uno de ellos es unidad y el otro es decena. Por lo tanto, la unidad va a quedar en la unidad y la decena es el número que me prestaron. ¿Cómo sé yo que me lo prestaron? Porque este es más grande que este de arriba. Por lo tanto, lo voy a colocar acá e inmediatamente voy a marcar el 4 porque ya me está diciendo eso, que este 4 me prestó uno de sus elementos y quedó transformado en 3, ¿verdad? Entonces ahí ahora sigo haciendo la sustracción. A 3 le voy a quitar 5. Nuevamente tenemos el mismo problema y tenemos que pedirle al de al lado. Pero aquí al lado ya tenemos un número, por lo tanto no nos va a costar que nos preste uno de sus elementos. Ese 7 nos va a prestar un elemento y va a quedar en 6. Y este 3, que es el resultado que teníamos, va a quedar con la centena prestada, ¿verdad? Entonces a 13 le quitamos 5 y va a quedar 8. ¿Cómo sabemos entonces qué número le podemos quitar a 6 para que nos dé como resultado 3? Si yo tengo 6 elementos y retiro 3, ¿con cuántos me estoy quedando? Con los 3 que tienen que ir acá. ¿Se fijan? De esta forma entonces vamos a tener el resultado que es 388. Así vamos a resolver entonces este segundo caso. Estos dos ejercicios de incógnitos son los que estaban en el libro de matemáticas. Por lo tanto, en el cuadernillo tenemos ese ejercicio y con eso ya podemos comenzar a trabajar con nuestras matemáticas que son muy entretenidas. Espero, chicos, que este video les sirva de apoyo para que puedan trabajar sus actividades del libro. Recuerden que los quiero mucho, que los extraño un montón y quiero que estén muy, muy bien. Un abrazo para todos.